sino que nos dediquemos a la clase nomás. Ya. Habíamos estado hablando de la función inversa, ¿no es cierto? Y dijimos que esta función inversa era simplemente despejar la y de una función. Eh, la primera característica, dijimos que que tenía que tener una función de este tipo, era que tenía que ser biyectiva. Eh, de nada, Valentina. Siempre voy a estar hablando de este tipo de cosas porque cuando uno es adolescente, yo también lo fui, uno piensa que estas cosas no, uno ve lo inmediato, el día, eh, y uno vive con eso. Entonces, hoy día, ¿cómo me fue? Me sentí bien porque me pasó esto, ya, hoy día fue bien. Pero si me pasan cosas malas, el día es malo, y mi vida es terrible, y soy un perdedor, y qué sé yo, ese tipo de cosas que pasan cuando uno es adolescente. Pero, pero la vida es un camino, ¿ya? No es una foto. Entonces es una película, y hay que estar preparado para lo que viene. Ya, chiquillos. Entonces dijimos que la función inversa tenía que ser biyectiva. Entonces, estamos haciendo un pequeño repaso. Dijimos que biyectiva, ¿cuándo? Cuando una función es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Cuándo era inyectiva? Cuando yo tengo aquí un conjunto B con elementos, ¿no es cierto? Siempre habíamos puesto estos ejemplos. Y ese conjunto B está relacionado solo con un elemento del conjunto A. Porque para que sea función puede estar relacionado con más de uno, recuerden, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2 y 3. Conjunto A, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que el 10, por ejemplo, podría estar relacionado con el 1 y con el 2. Eso puede pasar. Lo que no puede pasar es que el 1 tenga el 10 y el 100. Eso no es función. Pero si el 10 tiene el 1 y el 2, es función, pero no es inyectiva. ¿Sí? Y lo otro importante, que fuera sobreyectiva, es que todos los elementos del conjunto B, del conjunto de llegada de la función f de x, ¿no es cierto? O f de b en este caso, estuviera ocupado o tuviera una preimagen al otro lado. Cuando se cumplían esos dos requisitos, estamos frente a una función biyectiva y esta función tiene función inversa. Es decir, f de x puede otorgar una f a la menos 1 de x, que era nuestra función inversa. Ahora, esta función tenía varias características, ¿no es cierto? Dijimos que cuando una función tenía función inversa, el recorrido, o sea, el dominio de la función era igual al recorrido de la función f menos 1. Y que el recorrido de la función era igual al dominio de la función f a la menos 1. Esas fueron dos características, ¿no es cierto?, extra que nosotros dimos la primera clase que vimos esto. Y luego, en la siguiente clase, nosotros planteamos la otra característica, ¿no es cierto?, que era la composición de funciones. ¿Se acuerdan que cuando nosotros, cómo podemos demostrar algebraicamente que una función o que una función inversa corresponde a una función? Es que cuando nosotros componemos la función original con la función inversa, ¿no es cierto?, el resultado siempre es la función identidad. Es decir, nuestro f, es decir, si nosotros componemos f con f a la menos 1 de x, ese resultado siempre es x. Si la f menos 1, es decir, si la función inversa corresponde o es realmente la función inversa de la función f. Siempre no debería tener ningún problema yo al juntarlas, componerlas, siempre me tiene que dar x, ¿ya? Todas esas características dimos hasta ahora de la función inversa. Y vamos a la última, que es muy simple, y que tiene que ver con la gráfica de este tipo de funciones. Y vamos a graficar aquí. Si yo tengo una función afín, recuerden que las funciones afines dijimos en la clase pasada, es decir, todas aquellas funciones que tienen esta forma.
un número, que es la pendiente, que es la que acompaña al X, más o menos otro valor que es el número por el cual, o sea, por el cual corta la función al eje Y, ¿sí? Porque la función lineal, todo esto es materia de PSU, chiquillos, todo esto. Esa es la función lineal, ¿no es cierto? La que escribí abajo. Lineal, afín. ¿Por qué se llama afín? Recuerden que el término afín es como se asocia a algo, ¿no es cierto? Vamos a, no sé, pues, me gusta este niño porque tenemos temas afines, ¿no es cierto? No sé, pues nos gusta el pop coreano, nos gustan esas cosas que le gustan a ustedes ahora, ¿ya? En fin, cosas afines. Entonces, ¿por qué se llama función afín? Porque es una función que es afín con la lineal. Por ejemplo, si yo tengo la función 2x, una función afín de la función 2x, que es lineal, es la función 2x más 1. Es afín a esa lineal. Tienen temas en común. ¿Y qué tienen en común? Tienen la pendiente en común, ¿no es cierto? El valor y el sentido de la pendiente, pero solamente que la diferencia es que la función 2x cruza por el origen, siempre una función lineal cruza por aquí, por el origen. Esa sería f de x igual a 2x. Dice el 2 ahí. F de x igual a 2x. Y la función afín de esta, que es 2x más 1, es muy parecida a esta, ¿no es cierto? Pero tiene la misma pendiente, la diferencia es que cruza por el más 1. ¿Ya? F de x igual a 2x más 1. Y ahí estaría el más 1, ¿no es cierto? Y ahí estaría el 0. Ah, ¿Sí? ¿Se entiende, no? profe, pero ese X es positivo, no debería estar al otro lado, en la línea verde, o me equivoco. Al otro lado, no En necesariamente. positivo. No, es porque lo que importa de la recta, Joaquín, es la pendiente. Yo diría que estas rectas son un poquito más verticales, ¿ah? Porque 2x es una pendiente alta. Yo diría que son más así, más verticales, pero es como que tú tienes que es como que pusieras un alfiler a la línea roja, le pones un alfiler en el 0,0, ¿no es cierto? Y entonces lo único que puedes hacer con la línea roja es moverla así. No puedes moverla no la puedes sacar del alfiler. Tienes que girarla nomás como una aguja de reloj. Entonces, la pendiente va a ser mayor o menor. Si, por ejemplo, una función 1 o función x, la función de identidad va a ser más acostadita. Y la función un medio x va a ser aún más acostadita. Y un octavo x aún más acostadita. ¿No es cierto? Entonces, mientras menor sea el valor que está acompañando a la x, el valor de m, más acostadita va a ser la función. Pero siempre va a pasar por el origen. Ahora, la función que está en verde, el alfiler tienes que colocárselo en el más 1. No puedes sacarla de ahí la función. Entonces, y la pendiente, el 2x, lo único que va a hacer es que esa función sea más vertical o más acostada, o más horizontal. Más vertical o más... Mientras mayor sea el valor de x, perdón, que está acompañando a x, más vertical. Mientras menor sea ese valor, más horizontal. Pero no puedes sacarla del 1. ¿Se Profe, entiende? pero ¿por qué va de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda? ¿Me entiende? Porque la pendiente es positiva. Porque el 2 es Pero ahí positivo. lo puso en negativa. No, es que este signo es el signo. Igual lo que pasa es que se me fue la pizarra ahí. ¿A eso te refieres, Antonia? No, porque no entiendo por qué vas de izquierda a derecha. Eso es. Porque las funciones que tienen pendiente positiva van creciendo de izquierda a derecha. Las funciones que tienen, Ah, ya, no, ya entendí, ya entendí. las funciones que tienen pendiente negativa van al revés, van decreciendo de izquierda a derecha. Recuerda que aquí tenemos el 0, aquí tenemos los positivos. Por ejemplo, aquí vamos a tener, voy a hacerlo con lápiz negro, ¿sí?
Por ejemplo, aquí tenemos el más 1, aquí tenemos el más 2, y aquí tenemos el menos 1, el menos 2. Entonces, las pendientes, las rectas que tienen pendiente positiva van creciendo de izquierda a derecha. Van aumentando hacia los positivos. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si respondo eso a la pregunta de Joaquín y la de Sí, Antonio que sí, tenía. Ya. sí Joaquín, entendí. Creo que sí esta vez. ya. Entonces, estoy recordando conceptos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque recuerden que estos dos tipos de funciones, la lineal y la afín, son funciones biyectivas. Y al ser funciones biyectivas, tienen funciones inversas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Si yo tuviera, voy a hacer otra pizarra aquí. Si yo tuviera una función cualquiera, nos vamos a dar en la gráfica una función afín cualquiera, parecida a esa que nosotros vimos recién, la que estaba en verde, ¿ya? Vamos a hacer una función que cruza así más o menos. Esa va a ser mi función f de x, ¿ya? En rojo yo voy a hacer eh, la función identidad, me había olvidado el nombre. Ahí está la función identidad, cruzando obviamente por el 0,0, yo me corrí un poquito, pero cruza por el 0,0. La función inversa de f de x, que la vamos a hacer en azul, siempre es simétrica a la función identidad y simétrica a la función original. Sería más o menos así. Si usted, y siempre cruzan por el, aquí, bueno, aquí no me queda exactamente igual, pero siempre cruzan por el mismo punto. Ahí se cruzan. Hay un punto que tienen en común. En este caso, si son afines, ¿ya? Pero lo más importante es que son simétricas. Es decir, si usted dibuja la función identidad, la función afín, cualquiera que sea, puede estar a un lado u otro lado de la función identidad, pero la función inversa es como que fuera un espejo de esa función, pero va por el otro lado. Y eso va a pasar con cualquier tipo de función. Por ejemplo, si usted tiene la función exponencial, que la función exponencial también tiene función inversa, la función exponencial, digamos, la inversa de esa es la función raíz. Usted tiene función exponencial x al cuadrado, la función inversa de x cuadrado es raíz de x, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de x. Entonces usted dibuja la función exponencial, va a ser para un lado, y la función raíz va a ser para el otro lado. Es siempre es como que usted tuviera pusiera la función frente a un espejo, ¿ya? Y la función identidad inversa, perdón, siempre va a ser el reflejo de la función original. ¿Ya? Y esa es la última característica que yo quería compartir con ustedes, que se ve claramente en este dibujito que ustedes ven ahí. Entonces, recuerden que la función, esta sería f a la menos 1 de x, ¿no es cierto? Igual a algo ahí, no especificamos, digamos, qué función era, ¿ya? Simplemente dijimos que era una función x, ¿no es cierto? La verde, y la función inversa sería la función en azul. No se preocupe, Ignacio. Ya, bienvenido. Y la clase se está grabando, así que después la puede ver en YouTube. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios de esto, que son súper importantes para ir consolidando estos conocimientos. Voy a hacer aquí otro gráfico. Voy a dibujar acá una función, cualquiera. Esa. Función g de x. La pregunta es, ¿esa función tendría función inversa? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué me puede responder?
Puede ser a través del chat o en forma audible. Vamos, chiquillos. ¿Se escucha, profe? Sí, sí, lo escucho. Ya, sí tendría, Ya, muy bien. ¿Por qué tendría María? O alguien que le pueda porque ayudar con la razón. ahí la línea, no sé cómo se llama, la pendiente línea, ¿sí? ¿Sí? No pasa por el punto origen. Entonces sería fin. Bueno, eso es lo que Ya, yo lo ya, puedo ver. ya, está bien. Ahora, una función lineal también tiene función inversa cuando pasa por el origen. Así que la primera parte de tu argumento estaba incorrecta, pero la segunda está bien. Que tú me estás diciendo que es una función afín. Y si es una función afín, es una función biyectiva, y si es biyectiva, tiene función inversa. Ahora, tratemos de dar un argumento más general, que nos sirva para aplicarlo a cualquier tipo de función que yo pueda ver en un gráfico. Por ejemplo, ¿qué significa, cómo yo puedo detectar que una función es biyectiva en un gráfico? Ya vimos recién cuáles eran las características, ¿no es cierto? Me voy a devolver aquí en la pizarra. Ahí está la función biyectiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa que la función sea biyectiva? Que las imágenes del dominio o del recorrido tienen solamente una preimagen, eso es que sean inyectivas, ¿no es cierto? Y además que todas las imágenes del recorrido tienen preimagen asociada al otro lado, no hay ninguna preimagen, perdón, ninguna imagen que esté sola. Y eso es que sea sobreyectiva. Con esas dos características tenemos una función biyectiva, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo traspasar eso que ustedes están viendo ahí en la pizarra, esa característica a un gráfico? ¿Cómo yo puedo detectar en un gráfico que una función es biyectiva? Vamos a ir al gráfico. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? El segundo gráfico que está abajo. Miren, si usted se fija, vamos a hacerlo con líneas azules acá. Yo tengo acá un par de, tengo el dominio, que sería, por ejemplo, el -1, y el 0, que sería nuestro recorrido, ¿no es cierto? Después acá tengo el 0 con el 1. Y si me voy más atrás, tengo el -2 con el -1 tal vez, ¿no es cierto? Ahí. Y aquí tengo el 1, tal vez con el 2. Y aquí tengo el 3 con el 4. Y aquí si siguiera, ¿no es cierto? Tengo el -2 con el, por aquí, ¿no es cierto? Si la recta siguiera, el -2 con el -3. Más o menos así serían, ¿no es cierto? Los pares. Pregunta, ¿hay alguna imagen, algún valor de i, ¿no es cierto? Que son estos valores, S, 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 S y S, que tenga algún X repetido? No, No, por lo tanto es inyectiva. Segunda pregunta, ¿hay alguno de esos i que no tenga o que eventualmente no vaya a tener preimagen en X? Que no podamos asociar o un X a ese i. no, Tampoco, ¿no es cierto? Por lo tanto, es inyectiva y es sobreyectiva. Y por lo tanto, si tiene ambas características, es biyectiva. Y si es una función biyectiva, tiene función inversa. Entonces, ese argumento es más general porque me sirve para aplicarlo a cualquier función. Vamos a ver otro ejemplo. Función h de x. Esa función es exponencial. ¿Tiene función inversa o no? Apliquemos lo que acabamos de explicar recién.
aquí hay un pequeño detalle, ya que hay que tomar en cuenta, pero se puede, en matemáticos todo lo puede acomodar. Hay ciertas cosas que usted las puede acomodar, hay ciertos truquitos que usted puede hacer para que las cosas calcen. Y aquí hay uno. A ver, primero, ¿quién me dice así derechamente si tiene función inversa o no? Después vamos con la argumentación. Si tiene, Si tiene. Ya, María se la juega por si tiene. ¿Alguna otra persona piensa algo diferente o estamos todos de acuerdo con María? Mm, ¿Qué significó ese Valentina? es que diría que no, pero a la vez no tengo como una razón clara para decir que no. Pero a ver, Entonces, ¿qué le hace pensar que no? Pero diga sí lo que usted piensa, no es necesario que me esté es diciendo. que yo tengo memoria media frágil, pero por lo que me acuerdo, que no sé si tenga sentido en verdad, era que si era inversa tenía que ser biyectiva o nada que ver. ¿Sí? No, al revés. Y, Una función biyectiva tiene función inversa. ya, a ver, Pero está bien la entonces relación que está ahí, haciendo. ya, entonces, según lo que yo hice en mi mente, como para hacérmelo más fácil, pero tampoco sé si está bien, por eso no me arriesgo, era de que es que no sé cómo explicarlo, aparte que así en audio no me puede ver, pero era de que no me sé explicar, profe, lo siento. Ya, pero por lo menos está jugando con una opción. Y aquí Rocío me está dando Sí, una razón. Me dice que hay valores de i que no tienen valor en los negativos. Porque esa función es esta. ¿Ya? Algebraicamente esa es la función. Y eso significa que cualquier valor negativo de x que usted lo ingrese a la función le va a dar un positivo de y. Ya, entonces la respuesta que está dando Valentina y la que está dando Rocío están bien y mal a la vez. Y usted me dice, ¿cómo puede ser eso? Porque la respuesta que me está dando Valentina podría, tomando el argumento que me está dando Rocío, yo podría decir que están en lo correcto. Sin embargo, aquí donde está la pillería, ¿no es cierto? O este truquito de la matemática que me ayuda, digamos, a plantear un argumento correcto. Miren, vamos a ir a nuestro comprobación algebraica, ¿ya? Dijimos que si una función tiene función inversa, al yo componer esa función con la función inversa me tiene que dar la función identidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo despejo x aquí y luego con esas dos funciones realizo la composición y no me da la función identidad, estaríamos en lo correcto de que esta función no tiene función inversa. Pero si yo, al componer las dos funciones, la original y la inversa, y el resultado me da la función identidad, entonces yo tengo que admitir que la función tiene función inversa. Pero ahora, después de eso, si logramos comprobar eso, tenemos que buscar el argumento, porque lo que está diciendo Rocío es cierto. Hay valores de i que no tienen imagen. Y por lo tanto, ya va a entender Antonio, no se preocupe. Y que esa función, ¿no es cierto? Y si no tiene valores de x, los valores de y los negativos, habrían valores de x que no tienen, o valores de y que no tienen imagen, ¿no es cierto? Pero vamos a ir a la comprobación. Yo tengo aquí mi función o sea, x al cuadrado. ¿Cómo yo despejo eso? Si esto yo lo planteo como y igual a x cuadrado, con la operación contraria, ¿no es cierto? Raíz cuadrada. Entonces, yo tengo, ya, ahí se le aclaró un poco a Valentina, digamos, el argumento que está, el mismo que está dando Rocío. Y eso me da igual a, voy a hacerlo así, para que entiendan por qué se despeja. Esto se va con esto, ¿no es cierto? Con ese 2, y me queda raíz de y igual a x, ¿no es cierto? Entonces ahora yo planteo mi función inversa, h a la menos 1 de x es igual a raíz de x. Entonces, aquí nosotros tenemos la función h y la función h a la menos 1. Si nosotros hacemos esta composición de ambas, si nos da la función identidad,
esa función h de x que está en el gráfico tiene inversa. Si no, no. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces vamos a componer. Vamos a hacer la composición en color verde para que sepamos que es otra cosa que estamos haciendo. Vamos a separar aquí. Entonces tenemos h compuesta por h a la menos 1 de x. Recuerden que donde está la x tenemos que reemplazar por la otra función completa. Así que me quedaría raíz de x al cuadrado. ¿No es cierto? Donde está la x, estamos reemplazando por la función anterior, por la función inversa, y estamos aplicando el cuadrado. Si usted se da cuenta, esto muy fácilmente va a tener esta simplificación, ¿no es cierto? Y por lo tanto la composición me va a dar x. Así que sí tiene inversa, porque me da la función identidad. ¿Alguna pregunta con ese procedimiento algebraico que está ahí? Antes de pasar a conectar esto con lo gráfico. Tanto con el despeje de la primera función como con la composición. ¿Alguna consulta con estos dos procesos? Por mí no. Ya. ¿Los demás? ¿Alguien tiene alguna pregunta con este procedimiento? Ya. Vamos a seguir. Entonces, suponiendo que esta función, como demostramos algebraicamente, tiene función inversa, ¿cómo juntamos o arreglamos el hecho de que el argumento que me está dando Rocío, y que me dio Valentina, de que los valores de i no existen en los negativos para esta función? ¿Cómo yo puedo corregir eso? Muy simple. Recordando la diferencia entre los conceptos de codominio, que es diferente a recorrido. Si bien en muchas situaciones se utilizan como sinónimos, desde el punto de vista matemático no es lo mismo. El codominio son todos los valores que yo puedo registrar o que podrían eventualmente estar registrados como imágenes de una función, y que en este caso corresponden a todos los i. Pero cuando yo ingreso los valores de x, ¿no es cierto?, o del dominio a mi función, me doy cuenta que todos los resultados van a ser positivos, porque cualquier cosa que yo meta a una raíz cuadrada, siempre los resultados van a ser positivos. Entonces, ahí yo defino mi recorrido. Así como yo definía mi dominio, también puedo definir mi recorrido. Entonces yo digo, el recorrido de esta función, ¿no es cierto?, es igual a todos los reales positivos. Y solucionar el problema. Porque al decir eso, estoy diciendo que todos los elementos del recorrido, todas las imágenes del recorrido, es decir, de aquellos valores que realmente se van a dar como resultado de la función, van a tener una imagen. Porque el 0 tiene una imagen, el 1 tiene una imagen, el 2 tiene una imagen. Todos los valores de i positivos tienen una y solo una imagen en x. No hay ninguno que se repita. A pesar de que, recuerden que esto lo que corresponde a una asíntota. ¿Se acuerdan de lo que cuando explicamos la función exponencial dijimos que esta función era una asíntota del eje x, que se acercaba infinitamente, nunca tocaba el valor 0, nunca lo tocaba, pero se acercaba permanentemente. Pero cada valorcito de x tiene un valor distinto de y. Y a medida que nos acercamos al 0 y pasamos para el otro lado, esos valores de y comienzan a ser cada vez más crecientes, ¿no es cierto? Cada vez más altos, pero siempre son diferentes. Y no hay ningún valor de y que no tenga asociado una imagen en x. Por lo tanto, esta función, definiendo eso, ¿no es cierto?, puedo decir que es una función inyectiva, es decir, que todos los elementos del recorrido
¿no es cierto? Que en este caso son los y positivos, tienen solo una imagen en X. Y en segundo lugar, que es sobreyectiva, porque como el recorrido son todos los reales positivos, están todos ocupados. Y por lo tanto, si es inyectiva y sobreyectiva, puedo decir que es una imagen, es una función biyectiva. ¿Sí? No sé si aclaré ahí el tema con esta función. Ahora quiero, antes que nos quedan unos pocos minutos, quiero compartirles, si no hay una pregunta aquí, voy a compartirles un gráfico donde vamos a ver estas dos funciones, la función cuadrática y la función raíz, para que vean cómo se ven en el gráfico y se den cuenta que cumplen con el requisito que vimos recién, que son como una imagen, como un reflejo de la función original. Voy a dejar de compartir la pizarra y vamos a volver a compartirles aquí un pequeño gráfico. Es un dibujo chiquitito, pero nos va a servir. Bueno, se ve demasiado pequeño, pero voy a ver si encuentro otra imagen. Voy a compartir esta en primer lugar. Me dicen si lo alcanzan a ver, si no buscamos otra. Está demasiado, justo está muy pequeña. Ahí está, ¿ven? Lo que está en azul, si lo alcanzan a ver, que está ahí, es la función que estamos viendo nosotros, la función cuadrática, ¿no es cierto? De exponencial, perdón. Y lo que está en rojo, que baja aquí, es la función raíz cuadrada. Y ahí está la función identidad, se dan cuenta en el centro, cruzando justo en el centro de ambas. Entonces aquí está la función cuadrática, exponencial, perdón, y aquí está la cuadrática. Es decir, que esta es un reflejo de esta. ¿Ya? ¿Alguna consulta con eso? No, Entonces, aquí demostramos, ¿no es cierto?, que estas funciones tienen, o que la función exponencial tiene función inversa, que es la función raíz cuadrada, que está aquí, ¿ya? Que baja por el eje, que es una asíntota del eje y cruza aquí por el valor 1 por allá y va hacia arriba. ¿Alguna consulta, chiquillos? Aquí estamos solamente, hicimos... Ya, pregúnteme nomás. Profe, entonces la función identidad siempre va a cruzar al medio de la función inversa y la función en sí. Así es, siempre. Ya. Esa fue la característica que nosotros dijimos recién, que es la característica como gráfica, ¿ya? Que son equidistantes a la función identidad, ¿ya? Ambas, la función original y la función inversa. Entonces, aquí vimos dos ejercicios que hicimos hoy día, entonces repasamos las características previas que habíamos visto de la función inversa, agregamos una característica adicional, y esa característica nos dice que gráficamente la función inversa es un reflejo, ¿no es cierto?, o está equidistante a la misma distancia de la función original, y además que la función identidad cruza a ambas funciones por la mitad, ¿no es cierto? Las separa. Por un lado de la función identidad está la función original y por el otro lado va a estar la función inversa, que fue como el gráfico que vimos, ¿no es cierto?, en la pizarra, y también el que yo les acabo de mostrar. Y en tercer lugar, lo que hicimos fueron dos ejercicios para poder identificar en un gráfico si es que el gráfico de la función que estábamos mirando tenía función inversa. Y determinamos que la manera de poder demostrarlo es mirar si la función es biyectiva, primero, ¿no es cierto? Es decir, que cada elemento de y de la función tenga solo una imagen en X
y que todos los elementos del recorrido de la función original, ¿no es cierto?, tengan una preimagen en X. Y al tener esas dos características se transforma en una función biyectiva y automáticamente sabemos que esa función tiene función inversa. Pero adicionalmente usamos el método algebraico, es decir, si tenemos dudas de si el gráfico nos señala que si esa función tiene una función inversa, podemos recurrir a nuestro método algebraico y eso consiste en despejar y de la función original y después con esas dos funciones, con la función original y con la función inversa, componerlas, hacer una composición y ver si el resultado de esa composición es la función identidad. Si es así, entonces estamos comprobando que esa función original sí tiene función inversa. ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta, chiquillos? Pueden revisar esta clase nuevamente después y en el canal. Y también en la próxima clase, evidentemente, vamos a seguir haciendo ejercicios de esto, ¿ya? Para seguir, digamos, practicando. Y en la guía que viene esta semana, la que van a tener esta semana, van a tener solamente ejercicios. No va a haber materia en la guía esta semana, solo ejercicios de esta función inversa, de cómo reconocerla y aplicar estos conceptos, ¿ya? Bien, chiquillos, ¿alguna duda, comentario, pregunta? No, profe, sí, donde dijo, lo podemos ver en el canal, así que no, quedó todo claro. Gracias. Ya, entonces ahí pueden ir repasando la clase y si tienen alguna pregunta de esta clase, al ver de nuevo el video, me pueden escribir a mi correo y ahí yo les respondo alguna cosa que yo haya dicho que no se entendió o que requiere de alguna explicación adicional, lo pueden hacer y yo les envío un mail con la respuesta o me la pueden hacer en la siguiente clase. Entonces en la siguiente clase yo voy a dar un momento para que ustedes puedan ir preguntando antes de empezar, digamos, con los ejercicios propiamente tal que yo voy a tener preparado para esa clase. ¿Estamos? Bien. Sí, Ya, chiquillos, entonces me despido, que estén muy bien, se Chao, cuidan profe, mucho, que que estén tengan un lindo bien. fin de semana y nos vemos el Igual a día lunes. Chao, ustedes. profe. ¿Ya? Chao, chao. Chao, profe. chao, chao.